bienvenidos nuevamente a mi canal. Ya estoy de vuelta, hace ya un poco de tiempo que no subía un vídeo, pero aquí estamos de regreso. Bueno, antes de empezar con el vídeo de hoy, quiero dar las gracias a toda esa gente a todas esas personas que se han suscrito a mi canal, todas esas personas que han visto mis vídeos, que les han dado me gusta, también los que han comentado, ya sea negativo o positivo. De igual manera, muchas gracias por estar activos y por apoyarme. Pero antes de continuar, también me gustaría decirle a las personas que no están suscritas y están viendo este vídeo, por favor suscríbanse a mi canal si les gusta mi contenido, darle me gusta, compartir con sus amigos, también activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo. Pues chicos, el día de hoy les traigo un vídeo sobre mi experiencia en mi primer trabajo aquí en España, porque en alguno de los vídeos anteriores he hablado de ello y me han puesto en algún comentario que les gustaría saber qué es lo que pasó con mi primer trabajo, porque tuve una experiencia un poquito rara, pero bueno, entonces este vídeo de hoy se trata de eso. Así que bueno, vamos a empezar con ello. Así que vamos a ello. Bueno, como yo había comentado en alguno de los vídeos anteriores, que cuando yo llegué a España, a los 2 días de haber llegado yo ya tenía trabajo y me fui a trabajar a una casa cuidando 2 niñas, pero que ese trabajo lo dejé a la semana de haber empezado porque no me gustó y no me sentía bien. Entonces voy a contar qué es lo que pasó realmente. Bueno, este trabajo yo lo conseguí por recomendación de una chica que yo le agradezco que lo haya hecho. Siento que le haya hecho quedar mal, entre comillas, porque ella me recomendó y yo me fui a la semana. Pero cuando tú no estás bien en un sitio, yo pienso que lo que tienes que hacer es dejarlo y seguir tu camino. Si no te sientes bien en un lugar, pues irte de ahí. Entonces esa fue mi situación, yo no me sentía bien. Este sitio es en una zona de las más caras de aquí de Madrid, que es en La Moraleja, que es una zona donde vive gente de mucho dinero. El punto es que me contrató esta señora que quién era o quién es o seguirá siendo una azafata de Air Francia. Entonces tenía 2 niñas y me contrató para que le cuidara la casa para que le limpiara la casa, perdón, y le cuidara a la niña. Entonces yo empecé allí, pero esto era de interna y a mí no me gustó para nada estar encerrada, porque siempre he dicho que soy muy libre y me encanta mi libertad. Entonces no me sentía cómoda y luego el trabajo era muy duro, era una casa muy grande y la señora era un poco tiquismiqui. Entonces era como demasiado exigente, que quería todo súper nítido, súper a la perfección, y yo no creo en el perfeccionismo. Entonces yo hacía las cosas de la mejor manera posible, pero yo no era perfecta y tampoco lo soy, ni lo seré, nunca seré perfecta. Entonces ella quería eso todo siempre muy, las cosas mínimas, súper perfecto todo, pero a mí eso, bueno, me agobiaba un poco. Aparte acababa de llegar, me acuerdo que yo me levantaba a las 7 de la mañana porque tenía que preparar el desayuno a las niñas para que luego se fueran al colegio, y me acostaba a dormir como a las 11, o sea que yo no paraba todo el día haciendo cosas porque también tenía que llevar las niñas al autobús, a la parada del autobús, luego en la tarde recogerlas, tenía, si no me equivoco, creo que eran 2 perros y que también tenía que sacarlos a pasear. Entonces eso era un cúmulo de cosas que luego me terminé agobiando un poco, y en la noche pues yo tenía muy poco de haber llegado aquí. Y en la noche yo me encerraba en la habitación y me sentía súper triste, me sentía súper mal estar ahí encerrada. Echaba muchísimo de menos a mi hermano porque le había dejado ahí en Honduras solo. Entonces empezaba yo a darle vueltas a mi cabeza y me sentí muy mal, y decidí tomar la decisión y decirle a la señora que me iba. Bueno, en realidad aquí fue cuando pasó algo que me sorprendió un montón y que me impactó. Cuando yo le dije a la señora que me iba, yo dije, vamos a ver cuándo se lo digo, a qué hora se lo digo, y tomé la decisión de decírselo en la noche, un día antes, en la noche, después de que ella llegara del trabajo, decirle
que había tomado la decisión. Y yo creo que fue la peor decisión que hice, habérselo dicho por la noche, por esta razón. Pues yo se lo dije un día a las 10 de la noche, creo que fue, algo así, cuando ella llegó. Le dije que había tomado la decisión de irme porque no me sentía bien y que me iba a ir. Entonces, a esa hora, a las 10 de la noche, en esa zona que está súper lejos, que los autobuses que te llevan allí son los interurbanos y pasan uno cada media hora o algo así, y ya era muy tarde de la noche. Entonces cuando yo le dije eso, me dice, pues te vas ahora mismo. En este mismo momento coges tus cosas y te vas. Yo me quedé como, o sea, fue muy fuerte porque digo, ahora mismo, a las 10 de la noche, yo no conozco Madrid porque solo tenía unos días, tenía una semana y había pasado toda esa semana encerrada en esa casa. ¿Qué hago? ¿Cómo? Pues se me vino el mundo abajo. Entonces, bueno, bajé a la habitación, cogí mis cosas y lo siguiente que hizo es que me hizo sentir como una ladrona, me hizo sentir lo peor, porque cuando me estaba esperando en la puerta, obvio, le entregué las llaves, pero me hizo abrir mi maleta, o sea, mi maleta o lo que traía, abrirlo todo, revisar, me hizo sacar mis cosas, revisar todo para ver si yo no le estaba robando algo. En ese momento a mí eso me hizo sentir muy mal, porque obvio yo no tenía la intención de robarle ni nada. Pero con el tiempo, bueno, digo, ok, vale, sí. A lo mejor la comprendo porque una persona que no conocías, que estaba en tu casa y que de un día para otro toma la decisión de irse y decirte que se va, entonces claro, lo entiendo. Pero en ese momento a mí me hizo sentir muy mal. El día que me fui, ni siquiera me pagó la semana que había trabajado con ella. O sea que nada, yo tenía 20 euros en mi bolsillo. Era todo lo que tenía en ese momento. Y me acuerdo que tenía que coger el autobús y no traía nada más de dinero. Y en los autobuses no te cogen billetes grandes. El billete más grande que te cogen es un billete de 5 euros. Entonces, a las 10 de la noche, en la parada del autobús, esperando, y cuando el autobús llega, que no me aceptan el billete, y yo, ¿qué voy a hacer? Me quedé así como, ¿what? me, me, me sienta mal porque no conocía a nadie, no tenía a nadie y que esta persona no le haya importado y me haya echado de su casa. Bueno, porque básicamente me echó, o sea, yo le dije que me iba, pero yo no me esperé su reacción de esa manera. Y me echó, yo tenía dinero para pagar el autobús, pero el autobús no me lo aceptaba. Entonces yo ahora me quedé así en la parada y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Me tocará dormir aquí en la calle, en esta parada? ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, siempre hay gente buena en el mundo y justo una señora peruana, creo que era, vio mi situación, que estaba allí también esperando el autobús y me dice, no te preocupes, yo te dejo dinero y pagas el autobús y te vas. Y entonces ella también iba a coger el mismo autobús que yo. Y esa señora me dio dinero para pagar el autobús. Y, y luego cuando llegamos al metro, porque también tenía que coger el metro para llegar a mi casa, porque el autobús me dejaba en una estación de metro y en esa estación yo tenía que coger otro metro para llegar a mi casa. Tenía que coger el metro hasta a una otra parada donde tenía que hacer transbordo y coger otro metro para poder llegar a mi casa. Yo no conocía, o sea, no sabía cómo funcionaba el metro, no sabía cómo funcionaba nada, porque acababa de llegar, no tenía ni idea y aparte yo estaba como un poco tonta, no sé, estaba y de los nervios que tenía y todo estaba perdida, no sabía cómo actuar ni hacer ni qué hacer. Pues esta señora me ayudó, me llevó cuando llegamos a la estación, también me ayudó ella a sacar el billete del metro y decirme por dónde tenía que ir y todo eso. Y de los nervios y todo, yo ni siquiera le pagué el dinero que ella me había dejado. Y luego lo recuerdo y digo, Dios, esta señora me dio dinero y yo no se lo he pagado. Es como, qué pena. O sea, me dio después de eso y digo, bueno, donde quiera que esté esa señora, que Dios la bendiga y ojalá vea algún día este vídeo y si lo ve y se acuerda que soy
se acuerda de esa acción que hizo, que se ponga en contacto conmigo para pagarle ese favor que me hizo, porque si no yo no sé qué hubiese sido de mí. Entonces, luego cogí el metro, como les dije, no conocía nada, cogí el metro, me fui, sabía hasta qué parada tenía que llegar, pero luego tenía que coger otro metro, un transbordo, y yo no sabía qué hacer, estaba perdida, yo creo que, no me acuerdo, si no me equivoco, estaba llorando, porque estaba de los nervios súper mal y me puse a llorar y todo. Y terminé llegando a mi casa a la 1 de la mañana, así, cansada, con los nervios, estresada y todo. A la 1 de la mañana, yo no sé cómo llegué, sinceramente no lo sé. Porque me perdí en el metro más de una vez, creo que cogí la línea equivocada. Fue súper difícil, a mí me marcó mucho porque a mí nunca en la vida alguien me había tratado mal. Para mí eso es tratarme mal, aunque a otra persona piense que han sido muy suave, a lo mejor que a las demás personas crean que no es fuerte. Para mí fue muy fuerte porque nunca nadie en la vida me había tratado tan mal. Nunca nadie en la vida me había juzgado de tal manera que me haya hecho sacar mis cosas del bolso pensando que yo iba a robarle algo. Pues yo nunca he tenido necesidad de robar ni nada. Siempre he trabajado para mantenerme. Entonces, para mí eso fue muy impactante. Y siempre lo voy a recordar. Siempre voy a recordar lo que esta persona me hizo. Que sobre todo que trabajé de gratis. Trabajé una semana y no me pagó. Se quedó con lo que había trabajado. O sea, hasta ese extremo. Pero bueno, yo no podía hacer nada en ese entonces. Así que bueno, la vida se encarga de devolverle las cosas a las personas. Así que yo estoy tranquila, gracias a Dios. Después de eso, pues me ha ido muy bien en la vida, me ha ido muy bien siempre, he tenido siempre trabajo. Y afortunadamente sigo trabajando, sigo luchando y aquí sigo. Gracias a Dios. Pues nada, esa fue mi experiencia, mi primera experiencia en un trabajo aquí en Madrid. Yo sé que hay muchas personas las cuales han vivido experiencias muy traumáticas y peores que la mía. La mía tampoco ha sido, en comparación con otras, tampoco ha sido muy mal, ¿sabes? Pero bueno, para mí fue muy terrible, la verdad que me llegó muy fuerte. Pero bueno, chicos, espero les haya gustado mi historia, espero les haya gustado mi vídeo y agradecerles nuevamente por llegar hasta el final. Y como siempre, me despido de ustedes con muchos besos y abrazos. Hasta la próxima.